Hey, ¿qué tal, gente Super Duper Mat? Estamos en un nuevo video de Super Duper Mat, donde el día de hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal. Ya habíamos acabado nuestra serie de cálculo integral, o lo más básico del cálculo integral, y el día de hoy vamos a empezar con una serie de cálculo diferencial, así que vamos a darle. Lo primero que vamos a ver el día de hoy van a ser lo que se conoce como funciones y relaciones. Y antes de pasar con definiciones de qué es una función y es una relación, vamos a poner este ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos esta caja negra, donde, como podemos ver, vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Por ejemplo, vamos a suponer que para esta caja yo introduzco 1 como entrada y en la salida voy a tener 1 también. Vamos a suponer después que yo introduzco el 2 a la caja y sale el 4. Y si introduzco el 3, sale el 9. Donde si introduzco el 4, sale el 16. Y si introduzco el 5, sale el 25. Y así ustedes, ya de manera intuitiva, ya pueden ver cuál es la, vamos a decirlo así, la relación entre la entrada de la caja y la salida de la caja. Que para este caso es muy obvio que la relación que está teniendo es una relación cuadrática, donde el número que yo introduzco en la salida sale al cuadrado. 1 por 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Entonces, a esto que está transformando mi entrada en una salida, de momento lo vamos a llamar, sin entrar en una definición formal todavía, como una relación. Hay una relación entre la entrada y la salida. Ahora, para que todavía quede más claro, vamos a poner otro ejemplo usando la caja. Igual vamos a suponer que yo tengo una entrada de 1 y que en la salida de la caja sale 2. Y que, por ejemplo, cuando introduzco el 2 sale 3. Y que cuando introduzco el 3 sale el 4. Y cuando introduzco el 4 sale el 5, y así cuando introduzco el 5 sale el 6. Entonces podemos ver que aquí existe otro tipo de relación diferente a la anterior, que podría ser, en este caso muy intuitivamente, podemos ver que lo que entra, la salida es lo mismo más 1. Entonces podemos escribir esto así: x más 1. Y vemos lo mismo. ¿Sabes qué? Yo tengo una relación entre mi entrada y mi salida. ¿Cuál es esa relación? X más 1. Vamos a seguir con este mismo ejemplo, pero ahora en lugar de escribirlo así, vamos a escribirlo así, fíjense. Aquí cortas. ¿Corto? No, pues cortas en la edición, ¿no? O si lo quieres cortar de ahí, no sé, como tú ves. ¿Y cuánto te tardas en eso? No sé, unos 2-3 minutos. 3, 2, 1. Ahora, en lugar de usar el ejemplo de la caja, vamos a usar este ejemplo, que es lo mismo, solamente que sin la caja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la relación donde es x cuadrada. Simplemente fíjense, yo tengo entradas del lado izquierdo y tengo salidas del lado derecho. Esta es la que les decía ahorita, de x más 1. Igual tengo entradas del lado izquierdo y tengo salidas del lado derecho, y tengo la relación x más 1. Y este de aquí, pues ahorita la vemos. Pero fíjense que a las entradas, esto lo vamos a ver en otro video más adelante, pero de una vez para que lo sepamos, se le conoce como dominio. Y a las salidas se le va a conocer como rango. Y lo mismo para acá: dominio y rango. Dominio y rango. Ok. Entonces vamos a ver que existe una relación donde voy a tener un conjunto de números como entrada, a eso se le conoce como dominio. Y si tengo un conjunto de números como entrada, tengo un conjunto de números como salida, eso se le conoce como rango. Lo mismo pasa para acá: tengo un conjunto de números como entrada y tengo un conjunto de números como salida. Y lo mismo acá: tengo un conjunto de números como entrada y tengo un conjunto de números como salida.
Nada más fíjense que las relaciones son diferentes. Por ejemplo, mientras que en esta de aquí de x cuadrada, yo tengo que cada número solo corresponde a un número en el conjunto de la salida. Es decir, el 2, o bueno, el menos 2, solo corresponde con el 4. El menos 1 solo corresponde con el 1. El 0 corresponde con el 0. El 1 con el 1 y el 2 con el 4. O sea, cada uno de la izquierda del dominio corresponde con 1 de la derecha. Lo mismo pasa para esta relación de acá. Fíjense que cada valor de la izquierda del dominio corresponde solamente con un valor de la salida, del rango. El menos 2 con el 1, el menos 1 con el 0, etc. Pero fíjense que en esta que escribí aquí abajo no es así. Fíjense que hay casos, por ejemplo, el 5 tiene dos valores que corresponden con uno del rango. Por ejemplo, fíjense que el 5 corresponde con el 8 y corresponde con el 10. Entonces este es otro tipo de relación. Y ahora sí, vamos a entrar con definiciones. Vamos primero con la definición de función. Fíjense que cuando cada valor del dominio solo tenga un correspondiente, un valor que corresponda en el rango, eso se va a entender como función. Entonces estas dos de aquí, entonces como les decía, cuando cada uno de los valores del dominio corresponde solamente a uno del rango, eso se conoce como función. Entonces este de aquí es una función. Y este de aquí es una función también. ¿Por qué? Porque solamente un valor del dominio corresponde con uno del rango. Pero este de aquí no, este es una relación. Que las funciones también son relaciones, pero son relaciones especiales. Son relaciones donde solamente uno del dominio corresponde con uno del rango. Y ahora sí, vamos con definiciones, van a aparecer aquí. Muy bien, entonces aquí ya aparece las definiciones. Función, aquí tenemos la definición ya formal. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, generalmente llamada X dominio y rango Y. ¿Sí? Este va a ser siempre X, o normalmente, no siempre. Y este Y. Que a cada elemento de X se le asigna un elemento en Y. Acuérdense, si solo uno se le asigna, uno del dominio se le asigna Y, eso es una función. Y relación no, fíjense, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, generalmente X llamado dominio, Y llamado rango, que a cada elemento de X, y vamos a entender por relación, es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, generalmente X llamado dominio y Y rango, que asigna a cada elemento de X se le puede asignar más de un elemento en Y, ¿ok? Entonces acordemos, función, solo uno de X con uno de Y, y en la relación se le pueden denominar más. 3, 2, 1. Vamos a poner algunos ejemplos para que te quede más claro esto. Por ejemplo, aquí tengo dos relaciones. Lo único que hay que identificar si es tal cual una relación o si lo podemos definir como una función. Ya sabemos que este es el dominio o X y este es el rango Y. Normalmente se escriben así los conjuntos de números X y Y. Y por ejemplo, en este caso vemos que cada uno del dominio solo tiene un valor que le corresponda en el rango. Entonces podemos decir que este de aquí es una función. Obviamente también es una relación, pero específicamente podemos decir que es una función. Y este de acá, vamos a ver, podemos ver que, por ejemplo, el 2 corresponde con el 10, pero fíjense que el 1 tiene 3 correspondientes en el rango, 7, 8 y 9. Entonces este de aquí es una relación, pero no es una función. Vamos a continuar con dos ejemplos más para ver si son funciones o relaciones. Por ejemplo, en este del lado izquierdo vemos que cada valor de la izquierda corresponde con uno de la derecha, excepto el 1. El 1 tiene 2 de correspondencia, corresponde con el 8 y corresponde con el 11. Entonces esto de aquí es una relación. Y vamos acá. Fíjense que a lo mejor nada más como dato, no importa tanto si alguno de los valores del rango no es tocado por uno de los valores del dominio. Por ejemplo, en este caso se fijan que el 12 no tiene ningún valor que corresponda con alguno de la izquierda. Ahí no va a haber ningún problema. Por ejemplo, en este de acá, fíjense que igual 1, 2, 3 y cada uno de la izquierda tiene nada más uno que corresponde del lado derecho. No importa que el 1
de igual manera corresponde con el 5 igual que el 3. Con que cada del dominio corresponde solamente con un elemento del rango, no importa que este se pueda volver a repetir, sigue siendo una función. Entonces este de aquí es una función. Por ejemplo, vamos a suponer también, de una vez tocando el ejemplo, vamos a suponer qué pasa qué pasaría si, por ejemplo, este de aquí, el 3, no correspondiera con ningún valor, como lo tenemos ahorita. Fijan, el 1 corresponde con el 5, el 2 con el 4, el 3 y el 6 no tienen ningún valor correspondiente, pero aquí, ahora fíjense que un valor del dominio no tiene un valor que corresponda en el rango. Entonces eso automáticamente convierte nuestra función en nada, de hecho. Ni siquiera es una relación, porque también para que sea una relación, debe haber un valor. Todos los valores del dominio deben de corresponder con uno del rango, ¿verdad? Entonces en este caso, cuando un valor del dominio se queda sin un valor correspondiente, pues ni siquiera es una función, ni siquiera es una relación. Esto no es nada. ¿Ok? Y lo mismo pasa acá. Fíjense que si yo quitara a este 3, le quito esta relación que tiene aquí, pues de ser una relación, ahora pasa a ser. Y vamos a ir con este último ejemplo, ya para ir terminando el video. Por ejemplo, este de aquí. Fíjense que, como les había explicado en el ejemplo anterior, como el 1 no tiene un valor que le corresponda en el rango, este valor del 1 en el dominio no tiene un valor que le corresponda en el rango, entonces esto no es, pues nada. Y acá este de acá, ¿no? Fíjense que el 1, el 2, el 3 y el 4 tiene exactamente un valor que corresponda en el rango, aunque el 3 y el 4 repiten el mismo. Entonces esto es una función. Muy bien, pues esperamos que este video te haya servido, te haya gustado, que ahora ya puedas diferenciar, al menos de manera sencilla, qué es una función y qué es una relación. Y no te pierdas los demás videos que vamos a estar grabando, porque vamos a seguir con este tema de funciones, dominio y rango, etcétera. Así que nos vemos en un siguiente video, dale like, compártelo, etcétera.